Increíble salvación. Viudo transformador expone el inesperado amor con esclava rescatada y su hijo. La tormenta arremetió con furia, como si el cielo mismo llorara por la pérdida de Miguel. Sin embargo, esa rabia desatada no era más que el eco de su propia tristeza. Era un agricultor marcado por el duelo, un hombre que había prometido cuidar su hogar, pero que cada día sentía que se hundía un poco más en la oscuridad. A sus 40 años, su vida se había vuelto un ciclo sin fin de trabajo arduo y silencio ensordecedor. La granja, que un día vibraba con el amor de su esposa, ahora parecía un cementerio de recuerdos. Con el corazón pesado, salió a inspeccionar los estragos que había dejado la tormenta. El barro lo cubría. Cada paso era un recordatorio del esfuerzo que se había perdido. Los cultivos estaban arrasados, la esperanza de una cosecha buena desvanecida en el sonido del viento. La soledad se había convertido en su compañera más leal, pero echaba de menos esa risa contagiosa de su amada, su presencia que llenaba el aire de vida. Mientras paseaba entre los restos de su trabajo, el dolor se transformó lentamente en una agonía cotidiana. Fue entonces cuando, al llegar a un cruce de caminos, vio a una mujer descalza, con la mirada llena de desasosiego. Rosa. La conexión entre ellos fue instantánea, casi palpable. Era un momento surrealista. Ella, con su historia de horror a cuestas, él, cargando el peso de su propio morir en vida. Una chispa de algo que no podía ser, pero que en ese instante se sentía como un destello de esperanza. Pero el eco del sufrimiento le gritaba a Miguel que se alejara, que no se involucrara. Dudó, cuestionándose a sí mismo. ¿Cómo podría abrir su corazón de nuevo? La imagen de su esposa, siempre presente, se le aparecía en cada rincón. Había hecho un juramento. Sin embargo, la tristeza en los ojos de Rosa lo atravesó, como un puñal en el alma. Huyó de un mundo cruel, un mundo que él también conocía demasiado bien. ¿Acaso no era eso lo que había sentido al perder a su amor? La angustia de las decisiones se erguía entre ellos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Miguel ofrecía su ayuda, se dio cuenta de que Rosa no estaba sola. Un niño pequeño, con ojos tristes, lo miraba desde el borde, casi como si temiera acercarse. Samuel. Su imagen reflejaba su propio hijo perdido, un eco de las risas que alguna vez llenaron su hogar. Con cada interacción, cada gesto, una batalla interna se libraba en su mente. ¿Sería un traidor a su señal de amor eterno hacia su esposa? Pero, ¿es que cuidar de Rosa y Samuel significaba traicionar su memoria? Con el tiempo, Rosa comenzaba a florecer, mientras él se hundía más en su dilema. A medida que su hogar se llenaba de risas, también lo hacía de murmullos negativos. Las miradas de desprecio empezaron a acecharlo. Miguel se encontraba atrapado entre su deber y un amor nacido de las cenizas. En su mente, una guerra sin tregua. ¿Debería mantenerse fiel a lo que la gente decía o seguir lo que su corazón le dictaba? La incertidumbre lo aplastaba. Cada día se levantaba con la necesidad de cuidar a esa nueva familia, pero con la sensación de que el futuro era una tormenta aún más feroz que la pasada. ¿Podrían ellos, juntos, enfrentar el dolor y construir un nuevo hogar, cuando la sombra del pasado no dejaba de acecharlos? Los días se sucedieron, y con cada amanecer, Miguel se veía atrapado entre el deseo de avanzar y la carga del pasado que lo atenazaba.
La granja, ahora un refugio para Rosa y Samuel, también se había convertido en la representación de sus propios conflictos. Las risas del niño reverberaban en las paredes desgastadas, pero cada risa era un recordatorio de su pérdida. La sombra de su esposa, aunque distante, seguía proyectándose sobre todo lo que él hacía. La rutina diaria se tornó en un acto de equilibrio. Miguel se esforzaba por ser el padre que Samuel merecía y al mismo tiempo el hombre que Rosa necesitaba. Sin embargo, la ansiedad por cumplir ambos roles lo llevó al borde del agotamiento. Mientras reparaba herramientas y trataba de limpiar la finca tras la tormenta, la pequeña voz de Samuel siempre rompía el silencio. «Papi, ¿puedes ayudarme con esto?». En esos momentos, Miguel enfrentaba una disyuntiva: poner los ojos en el niño, que lo miraba con esperanza, o dejarse llevar por el dolor que lo atenazaba. Cada atardecer, solo cuando la luz del sol se desvanecía, podía permitirse un instante de luto. Se sentaba en el viejo banco de madera, los recuerdos fluyendo con cada suspiro. Y allí se preguntaba si su esposa hubiese querido que él continuara cerrando las puertas de su corazón. La vida continuaba, y con cada día que pasaba, la voz de Rosa se hacía más resonante en sus pensamientos. Ella era fuerte, había vivido en un sufrimiento inimaginable, y él, que tan afligido estaba, se debatía entre ayudarla y aferrarse a su ancla. Una noche, tras una larga jornada de trabajo, Miguel se encontró con Rosa en el campo. Ella estaba contemplando el cielo estrellado. Había una paz en su rostro que lo hizo acercarse. «A veces siento que la vida nos ha hecho fuertes, Miguel. No sé si podríamos sobrevivir si no nos encontramos», dijo con la voz suave pero decidida. Las palabras la hicieron temblar internamente, pero también encendieron algo dentro de Miguel. Si él se atrevía a abrir su corazón, tal vez podría encontrar una manera de honrar a su esposa y a la vez darle una oportunidad a esta nueva vida que estaba tomando forma. La lucha interna continuaba, pero la idea de ser parte del futuro, por muy sacudido que estuviese el presente, comenzaba a florecer. El día siguiente se presentó con la luz de una esperanza renovada. Miguel se levantó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Decidió que era el momento de abrir su granja a la comunidad, restableciendo su conexión con el mundo exterior. Para ello, necesitaría ayuda. Comenzó a planificar una reunión, una oportunidad para formalizar la nueva vida que construía junto a Rosa y Samuel. Su camino estaba lleno de inseguridades, pero cada paso lo acercaba más a un propósito. Sin embargo, a medida que su determinación crecía, comenzó a recibir miradas desconfiadas y murmullos en el vecindario. La declaración de su nueva vida no sería tan sencilla como había imaginado. Miguel enfrentaría la resistencia no solo de su entorno, sino de sí mismo, cuestionando constantemente si su elección era valiente o simplemente una traición a su pasado. La noche antes de la reunión, se levantó de la cama con una inquietud en el pecho. Aún así, decidió que esa era la oportunidad de desatar las cadenas que lo mantenían prisionero del dolor. Miguel estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. No solo tendría que defender su nueva familia, sino también demostrar su valía ante el mismo pueblo que lo observaba con desaprobación. El momento de la verdad había llegado y la pregunta lo abrumaba. ¿Tendría el valor de luchar por lo que su corazón realmente anhelaba? El día de la reunión llegó con un cielo gris, como si incluso el clima compartiera la incertidumbre que se alojaba en el pecho de Miguel. Se vistió con la mejor ropa que tenía, una chaqueta que ya había visto demasiados inviernos, y respiró profundamente, asimilando el murmullo del campo que parecía querer animarlo. Sin embargo, a cada paso hacia la sala comunitaria, las miradas ajenas se convertían en un peso, un contenedor de juicios que lo paralizaba momentáneamente. Al entrar, notó que la sala estaba llena, el ambiente tenso. Rosa, que lo acompañaba, le sonrió alentadora.
Su presencia lo ancló, pero la ansiedad seguía burbujeando en su interior. Comenzó su discurso con voz firme, tratando de mostrar la convicción que en realidad le costaba sostener. Quiero compartir con ustedes un nuevo comienzo para mi familia y mí, comenzó, notando que algunos se cruzaban de brazos mientras otros intercambiaban miradas de desconfianza. Se sintió tentado a retroceder, a cerrar su corazón como lo había hecho tantas veces antes, pero el brillo esperanzador de Samuel, que jugueteaba cerca, le dio la fuerza para continuar. Habló de la granja, de la necesidad de apoyo y resiliencia, del futuro que deseaba construir. Con cada palabra, confrontaba sus propios temores, tanto sobre su capacidad de liderazgo como sobre su dignidad personal. La tensión creció en la sala. Varios comenzaron a murmurar. Miguel sintió que el rincón oscuro de su mente se alzaba, instándolo a rendirse. En un instante de claridad, decidió no solo hablar de su futuro, sino también de su pasado. Sé que mi historia no es solo mía. Hay quienes han sufrido mucho por ello, y entiendo sus miradas. Ruego que me miren con ojos abiertos, no solo por lo que he perdido, sino por lo que deseo construir. Mientras exploraba sus profundidades emocionales, algo cambió en la atmósfera. Su vulnerabilidad resonó. Algunos miembros comenzaron a relajarse, como si su honestidad pudiera desmantelar un poco de la barrera que los separaba. Pero, entre la multitud, una voz sobresalió. No era una voz amistosa, era aguda y marcada. ¿Cómo sabemos que no volverás a convertirte en el hombre que eras, el que se dejó consumir por la tristeza y el egoísmo? La acusación taladró el espacio, y Miguel sintió el suelo temblar bajo sus pies. La pregunta colgó en el aire como un desafío. En lugar de apartarse, Miguel tomó un respiro. En esa fracción de segundo se enfrentó a la dualidad de su vida, la lucha interna y el deseo por el cambio. Tengo que demostrarles que he decidido romper las cadenas que me esclavizan, respondió, la voz elevándose en compromiso. Esta nueva vida no será solo una ilusión. Aquí estoy, dispuesto a pelear por lo que amo y a cambiar por recibir lo que merezco. Esa respuesta lo empoderó, le hizo sentir el calor en su interior, una chispa que llevaba tiempo apagada. Pero al mirar alrededor, vio una mezcla de impresión y desconfianza. Sabía que su lucha apenas comenzaba. La resistencia que sentía no solo provenía de su entorno, sino de sí mismo, y tendría que enfrentar sus propios fantasmas para lograr lo que ambicionaba. Después de la reunión, Rosa lo esperó. Lo hiciste, Miguel, lo alentó, pero él sabía que eso era solo el comienzo. No podría detenerse, no podría dejar que el temor o las dudas definieran su futuro. Se sentía en el borde de algo nuevo, y al mismo tiempo como si las sombras del pasado aterrorizasen su presente. Mientras regresaban a la granja en silencio, Miguel sintió un nuevo líquido correr por sus venas. No solo era determinación, era un fuego interno que lo empujaba a actuar. Pero, en su mente, la pregunta seguía resonando. ¿Sería suficiente esa declaración para cambiar la percepción de un pueblo que aún guardaba resentimientos? La respuesta se acercaba, y Miguel tenía que buscarla. Con cada hora que pasaba, se acercaba el día en que tendría que demostrar que su nuevo futuro era más que una promesa vacía. La meta se tornaba clara, pero el camino estaba lleno de espinas. Miguel sabía que no podría evitar los enfrentamientos venideros, y eso lo llevó a planear su siguiente jugada. Una reunión más pequeña, un diálogo directo. Pero, ¿con quién? La decisión pesaba en su mente como una carga más. Miguel despertó al día siguiente con un pensamiento que le revolvía el estómago. La próxima reunión no podía ser solo un gesto, era la oportunidad real de cambiar la narrativa de su vida. En su mente, la imagen del pueblo persistía, ese grupo que lo había mirado con recelo. Se sintió atrapado entre su deseo de renacer y las sombras del pasado que lo perseguían. Decidió que no podía simplemente esperar.
Necesitaba actuar decididamente, una estrategia que no solo involucrara palabras, sino acciones concretas. La visita a la granja era un primer gran paso, pero ¿cuál sería el siguiente? No podía enfrentarse a los demás sin entender lo que ellos realmente pensaban de él. Así que comenzó a planear encuentros individuales, a aproximarse a aquellos que podrían ser aliados o, al menos, ofreciéndose como una oportunidad para una conversación abierta. El sol brillaba, ofreciendo una luz cálida que contrastaba con su tormento interno. Esa mañana tomó la decisión de acercarse a don Alberto, un hombre de edad y sabiduría que había sido una figura respetada en el pueblo. Miguel recordaba los consejos del anciano sobre la importancia de escuchar y aprender. No podía ignorar esa fuente de conocimiento en un momento tan crítico. Algunos de sus pensamientos más oscuros se manifestaron mientras caminaba hacia la casa de don Alberto. ¿Qué si su esforzado intento no era suficiente para demostrar su nuevo carácter? ¿Y si la respuesta del anciano no era la anticipada? Sin embargo, se obligó a reemplazar las dudas con determinación. No podía darse el lujo de dejar que el miedo controlara su viaje. Al llegar, el viejo lo recibió con una mirada inquisitiva. «Miguel, no esperaba verte», dijo Alberto, sus ojos escrutadores sin dejar de ser amables. En ese momento, Miguel sintió el peso de su historia caído sobre sus hombros. Tomó aire profundo y expuso su deseo de ser escuchado, de compartir no solo su pasividad pasada, sino su nuevo compromiso. Quería que el anciano lo conociera no como un fracasado, sino como un hombre dispuesto a transformar su vida. La conversación fluyó, entre momentos de pausa y reflexión. Don Alberto compartió sus propias luchas y reveló cómo la vida le había enseñado a perdonar. Fue un diálogo sincero que le permitió a Miguel abrir su corazón. Al final, la voz del anciano resonó con fuerza. El cambio no solo se demuestra con palabras, la acción constante forja la verdadera esencia de un hombre. Miguel entendió que cada paso que diera en su vida debía tener sustento, y eso significaba asumir riesgos. Al salir de la casa, una chispa apagada durante tanto tiempo se encendió en su interior. Había comenzado a construir un puente hacia una vida más allá de su historia. Con cada paso se sentía un poco más ligero, un poco más capaz de enfrentar a su comunidad. Sin embargo, una sombra persistente acechaba. La pregunta inicial todavía lo atormentaba. ¿Sería suficiente su compromiso con el cambio? La respuesta parecía depender de los hombres y mujeres que le rodeaban, esos que aún lo veían a través de las lentes de su pasado. En su camino de regreso a la granja, Miguel meditaba en lo que había aprendido aquel día. ¿Sería don Alberto la primera de muchas voces que lo respaldarían, o la crítica continuaría siendo un ladrillo más en un muro impenetrable? La incertidumbre seguía ahí, pero la semilla de la esperanza había sido sembrada. Mientras se alejaba, una visión se formó en su mente. Siguió imaginando cómo, al ganar la confianza de algunos, podría crear un grupo más amplio, uno que transformara su camino a la unidad y la comprensión. Con esa idea latente, supo que debía ser estratégico, elegir a las personas correctas para formar coaliciones. La próxima reunión no solo debía implicar palabras, sino un planteamiento que uniera sus pasiones y voluntad. Pero, ¿quiénes serían esos aliados? La búsqueda comenzó a convivir con su deseo de transformación, y con ello el reto de identificar a quienes podía confiar y a quienes debía enfrentar. La incertidumbre se cernía de nuevo, como un baile entre sombras y luz, un constante recordatorio de que el presente tiene el poder de cambiar el futuro. El día siguiente se deslizó ante Miguel como un lienzo en blanco, y cada pincelada de decisiones se sentía crucial. La idea de abordar a otros miembros del pueblo vibraba en su mente. No podía dejar pasar más tiempo. Era imperativo que su nuevo camino no quedara limitado a encuentros aislados, sino que se convirtiera en un viaje colectivo.
La oportunidad de construir confianza se presentaba como un desafío que necesitaba ser superado. El primer paso era más sencillo: buscar a Marta, una mujer cuyas historias sobre el pueblo siempre estaban cargadas de sabiduría. Miguel había escuchado anécdotas sobre su capacidad para conectar con los demás. Era un rayo de luz en medio de la confusión, y sin duda alguien a quien podía apelar. Decidió que su enfoque debía ser personal, y más que simple diálogo, quería que ella viese la sinceridad de su transformación. Cuando alcanzó la casa de Marta, el crujir del camino bajo sus pies resonó como el latir de su corazón. Con un nudo en el estómago se presentó, y la mirada cálida de ella le ofreció un atisbo de alivio. Sin embargo, la intensidad de su deseo de cambiar retumbaba en su cabeza. No era simplemente una conversación, era su futuro. «Marta, necesito tu ayuda», comenzó, sus manos inquietas jugando entre sí. Las palabras comenzaron a fluir, acompasadas por el ritmo de su respiración. Habló de su encuentro con don Alberto, de la chispa de la que había hablado y lo crucial que consideraba ganar la confianza de la gente. Su vulnerabilidad a flor de piel, compartió cómo el juicio de la comunidad le había dejado cicatrices profundas. Marta lo escuchó atentamente, pero la figura de sus propias batallas se tornó visible. «El cambio puede ser aterrador, Miguel. He estado en esa senda, y no todos están listos para aceptar a alguien nuevo», pronunció con firmeza. Sus palabras resonaron en él como un eco de realidad. Aún así, en vez de desanimarse, la verdad en su respuesta le instó a profundizar su entendimiento. «No espero que sea fácil», contestó, su voz un susurro de determinación. «Sé que cargamos historias, pero estoy decidido a demostrar que la transformación es posible. Necesito que tú más bien, me ayudes a plantear estrategias que nos unan. Quiero aprender de ti». A través del diálogo, Miguel sintió que los cimientos de su estrategia iban tomando forma. La idea de una red de soporte llamó su atención. Marta, con su experiencia, podría ser la aliada que necesitaba. Sin embargo, la naturaleza humana no siempre era receptiva al cambio. La duda se instaló en los rincones de su mente, aunque sabía que quizás, solo quizás, la certeza de su propio cambio podría motivar a otros. Después de esa conversación reveladora, Miguel decidió que el siguiente paso sería hablar con los jóvenes del pueblo. De hecho, era esencial conectar con ellos, fortalecer vínculos en un lugar que había visto su caída. Imaginó sus voces retumbando en momentos de transformación, impulsando un renovado sentido de comunidad. Existía un telón de fondo en sus interacciones que lo mantenía alerta. No todos lo observarían con benevolencia. En lugar de dejarse abatir por la incertidumbre, adoptó un enfoque más pragmático. Comenzó a crear un plan de acción, uno que incluyera encuentros con los jóvenes para conversar sobre sus propias experiencias y cómo cada uno de ellos podía contribuir a un futuro más brillante. Era consciente de que sus propias vivencias podían servir como lecciones, maneras de superar lo que había sido doloroso y transformarlo en una guía hacia la sanación colectiva. Sin embargo, la sensación de angustia recaía en él. Había una presión interna pulsando más fuerte cada día. Miguel se preguntaba, ¿serían ellos receptivos a su mensaje? ¿Verían más allá de su historia? La ansiedad, una compañera conocida, se asomaba, recordándole que cada acción presentaba un riesgo. Finalmente, entendió que las voces que resonaran a su alrededor serían un reflejo de su propia fortaleza. Justo cuando su mente comenzaba a despejarse, una inquietante sensación lo invadió. El eco del pasado no se apagaba. Todavía había sombras que acechaban su intento de redención. ¿Qué tal si una de esas sombras decidía cruzarse en su camino? Como la bruma en los días más fríos, la incertidumbre lo envolvía, haciéndolo cuestionar si su búsqueda de cambio estaba a solo un paso o a un salto estratégico de distancia. Mientras esos pensamientos danzaban en su mente, Miguel sabía que el próximo encuentro sería decisivo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, Miguel se sentó en su pequeño escritorio,
los papeles desordenados a su alrededor evocando un laberinto de ideas y miedos. La inquietud se había convertido en un ruido persistente, un aviso que retumbaba en su mente. Se preguntaba si realmente estaba preparado para el encuentro con los jóvenes. Sería la primera vez que se presentaría como un líder, no como el hombre que había caído en desgracia. Con determinación, comenzó a escribir un pequeño discurso, con la esperanza de inspirar a aquellos que alguna vez miraron hacia él con desdén. Sus palabras eran un reflejo de su reciente viaje, pasajes sobre la caída, la lucha y finalmente la esperanza. Cada trazo del bolígrafo en la hoja era una reafirmación de su cambio, y a la vez una carga. Esta entrega no cobraba solo un sentido de propósito, también desnudaba sus temores más profundos. El corazón le latía rápido, y al leer en voz alta lo escrito, sintió una mezcla de expectativa y temor. ¿Qué si no me escuchan? ¿Qué si se burlan de mí?, pensaba. Esa voz interna convirtiendo sus intenciones en sombras. Era un doble filo. La convicción de que su experiencia podría ser un faro para otros contrastaba con el pavor de ser rechazado una vez más. Pero el recuerdo de Marta y su aliento en cada paso lo empujaba a seguir adelante. La mañana del encuentro llegó, y Miguel, en un intento de canalizar su ansiedad, se vistió con cuidado, eligiendo una camisa que una vez había considerado demasiado formal. Era un símbolo de su nueva identidad, de la persona que quería ser, no de la que había sido. Al salir de la casa, el aire fresco lo envolvió como un abrazo, y con cada inhalación sentía que el peso de su pasado se convertía en aire que podía soltar. El lugar de reunión era un viejo salón que había presenciado innumerables historias del pueblo. Miguel llegó antes que los demás, lo que le otorgó unos minutos de soledad para organizar sus pensamientos. Se sentó en una de las sillas, observando las paredes desgastadas, testeando su resistencia frente al legado que deseaba construir. Pese a la tensión que crujía en su interior, la emoción de lo que estaba a punto de hacer empezaba a calar en su pecho. Los jóvenes comenzaron a llegar. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza, y unos pocos desbordaban escepticismo. La diversidad de reacciones lo sorprendió y a la vez lo preparó. Sintió aquella inseguridad transformarse lentamente en una chispa de determinación. «Hola a todos», dijo, aunque su voz apenas se alzó en la sala vacía. «Agradezco que estén aquí. Sé que las palabras pueden parecer vacías, especialmente cuando provienen de alguien con mi historia». Los murmullos comenzaron a aumentar. Sus palabras se sentían como una punzada en el aire. Miguel se detuvo, sintiendo el sudor en su frente y su corazón en la garganta. Pero continuó, y cada frase se construyó con su verdad más profunda. Las experiencias dolorosas que lo habían marcado y que ahora se tornaban en lecciones vitales. Estaba viendo la resistencia a su mensaje, pero también notaba buscadores de algo distinto entre ellos. El intercambio se tornó enriquecedor cuando una joven levantó la mano, y su voz emergió como un eco de dudas compartidas. ¿Por qué deberíamos creer que realmente has cambiado? Esa pregunta se desató como un trueno, abriendo una grieta en la sala. En lugar de sentir la presión, Miguel sintió una claridad. Había llegado el momento de ser verdaderamente honesto. Eran preguntas que él mismo se había hecho, y esta era la oportunidad de confrontar esa lucha interna. Porque a menudo nos enfrentamos al desafío de redescubrirnos, dijo firmemente, y en mi proceso he aprendido que la transformación no se trata solo de cambiar, sino de aprender a cargar con nuestras cicatrices. Estoy aquí para compartir no solo mis éxitos, sino también mis fracasos. El diálogo se intensificó, las preguntas fluían y su conexión se iba profundizando. Sin embargo, en ese mismo instante, un estallido en la memoria invadió su mente, recordando la sombra que había dejado atrás. La verdad incompleta que aún lo seguía podría amenazar su avance. Mientras el estrés se transformaba en compromiso, el roce de la duda se reacomodaba en su conciencia, y la sensación de que algo oscuro pudiera aparecer nuevamente comenzó a agrietar su nuevo camino.
Había más en juego de lo que había anticipado, y Miguel se dio cuenta de que el próximo paso sería el más desafiante de todos. Pero esta vez no podía dar marcha atrás. La pregunta era, ¿podría soportar el peso del pasado mientras intentaba iluminar el futuro? La atmósfera en el salón se cargó de tensiones en el aire. Las miradas de los jóvenes se concentraban en Miguel, y él, más que nunca, sentía la presión de ser un faro en medio de la tormenta. Su voz, al principio vacilante, se tornó más firme al narrar las cicatrices que llevaba. Hablar de su propia vulnerabilidad era doloroso, pero también liberador. De repente, se dio cuenta de que el verdadero cambio comenzaba desde adentro. No era solo una cuestión de palabras, sino de autenticidad. Mientras se adentraba en la narrativa de sus errores pasados, notó que algunas de las expresiones escépticas empezaban a suavizarse. Un grupo de jóvenes se sabía distante, pero su discurso tenía un efecto magnético. Las dudas se transformaron en curiosidad. Se iba estableciendo una conexión palpable, y Miguel entendía que su misión no solo era compartir su historia, sino también ofrecer un espacio para que ellos también hablaran de sus propias luchas. Esa contemplación lo llevó a una nueva revelación. Debía darles voz, era su obligación. El diálogo fluyó, y las experiencias de los jóvenes empezaron a emerger. Había conversación sobre el miedo al fracaso, sobre la lucha interna y sobre los sueños que parecían inalcanzables. Las historias se entrelazaban, y Miguel sintió una chispa de esperanza. La vulnerabilidad compartida creó un lazo más fuerte que las palabras, una fuerza que lo unió a ellos, no como un líder distante, sino como un ser humano que había pecado y aprendido. Mientras se adentraba en la narrativa de sus errores pasados, notó que algunas de las expresiones escépticas empezaban a suavizarse. Un grupo de jóvenes se sabía distante, pero su discurso tenía un efecto magnético. Las dudas se transformaron en curiosidad. Se iba estableciendo una conexión palpable, y Miguel entendía que su misión no solo era compartir su historia, sino también ofrecer un espacio para que ellos también hablaran de sus propias luchas. Esa contemplación lo llevó a una nueva revelación. Debía darles voz, era su obligación. El diálogo fluyó, y las experiencias de los jóvenes empezaron a emerger. Había conversación sobre el miedo al fracaso, sobre la lucha interna y sobre los sueños que parecían inalcanzables. Las historias se entrelazaban, y Miguel sintió una chispa de esperanza. La vulnerabilidad compartida creó un lazo más fuerte que las palabras, una fuerza que lo unió a ellos, no como un líder distante, sino como un ser humano que había pecado y aprendido. Sin embargo, la sombra en su mente nunca desapareció por completo. Cada vez que una historia resonaba en él, cada vez que sentía un avance, la necesidad de enfrentar su propio pasado se hacía más apremiante. Un recuerdo perturbador surgió. Un antiguo amigo, Mateo, que conocía sus secretos más oscuros. Si él aparecía, todo lo que había construido podría derrumbarse. Era evidente que la transformación era más compleja de lo que había imaginado. En medio de la conversación, se dio cuenta de que debía enfrentar a aquellos que representaban su pasado, no solo para liberarse, sino para ofrecer un ejemplo más tangible a los jóvenes. La batalla no era con ellos, sino con el miedo que lo paralizaba. Su enfoque debía estar en fortalecer su nueva identidad y liberar a los demás de sus propias cargas. En ese momento de claridad, Miguel experimentó una sensación de alivio y temor simultáneamente. Con un renovado sentido de propósito, formuló lo siguiente: quiero que cada uno de ustedes se tome un momento para pensar en lo que les impide avanzar. Todos llevamos una carga, pero también tenemos la capacidad de transformarla en un motor de crecimiento. Sus palabras resonaron, y por un instante el silencio fue un eco de aceptación. Miguel se sintió emocional y se obligó a contener la vulnerabilidad que amenazaba con derrumbarlo. Esta vulnerabilidad compartida era precisamente lo que buscaba construir. Sin embargo, el eco interno de sus pensamientos se tornó en un susurro amenazante. ¿Y si no estás preparado para lo que viene? El compromiso de enfrentarse a su pasado era inminente.
Mientras los jóvenes compartían sus historias, Miguel se dio cuenta de que su nueva visión no solo transformaba a los demás, sino que lo desnudaba a él mismo ante la realidad. El desafío de confrontarse con Mateo acechaba en sus pensamientos, pero había una claridad en su corazón. No sabía cómo lo haría, pero tenía que buscarlo. Cuando la sesión llegó a su fin, los rostros de los jóvenes estaban marcados por la reflexión y una chispa de transformación. Sin embargo, en el fondo de la mente de Miguel, la siguiente pregunta anidaba con creciente fuerza. ¿Podría finalmente reconciliarse con su pasado y liberarse de las cadenas que lo mantenían atrapado? Era un momento decisivo. En su camino hacia la luz todavía quedaba mucho por enfrentar. En el instante en que se despidió de ellos, una sombra en la puerta llamó su atención. Allí estaba Mateo, con la mirada firme. La verdad crujió en el aire y el remolino de emoción lo invadió. Una confrontación inevitable había llegado. ¿Podría enfrentar a alguien que una vez fue parte de su caída y salir verdaderamente renovado? La realidad lo miraba a los ojos con un desafío que le obligaba a tomar la decisión más importante de su vida. Los latidos de Miguel resonaban como un tambor en su pecho. La figura familiar al otro lado de la puerta lo confrontaba no solo físicamente, sino que desenterraba un torrente de emociones profundamente arraigadas. Mateo, con su aire provocador, era el símbolo de todos los errores que Miguel había trabajado tan duro por olvidar. Los años de transición, sacrificios y reconstrucción personal parecían desvanecerse con tan solo una mirada hacia aquel amigo que había sido cómplice de su caída. La angustia inicial se transformó en un impulso necesario. Miguel sabía que encarar a Mateo no era simplemente un acto de valentía, sino una etapa crucial en su proceso de autodescubrimiento. La oportunidad de redimirse y cambiar su narrativa se presentaba de manera indiscutible. Era el instante perfecto para demostrar que el cambio es posible, no solo para uno mismo, sino también para aquellos que han vivido en las sombras de los errores del pasado. «Hola, Miguel», dijo Mateo, como si ese simple saludo pudiera borrar todo lo que había sucedido entre ellos. La voz de Mateo evocaba tanto el eco de viejas memorias como un resquicio de añoranza. Sin embargo, Miguel mostró firmeza en su postura. No era el mismo joven perdido que había dejado atrás. «Debemos hablar», respondió Miguel, controlando la angustia que le brotaba de las entrañas. Las palabras eran una afirmación de su voluntad. La decisión de enfrentar su historia comenzaba a tomar forma y la presión de tener que mostrar su nueva identidad lo impulsaba a actuar. Se sentaron en un banco del parque cercano, un lugar que había sido testigo de sus risas y secretos compartidos. Sin embargo, en aquel momento el aire se impregnaba de una tensión palpable. Cada palabra sería un paso hacia la reclamación de su vida, hacia la declaración de que, aunque el pasado había sido un lastre, no definiría su futuro. «Lo que hicimos, lo que nos pasó», comenzó Miguel. El tono de su voz era firme y resuelto. «No puedo ocultarlo más. Es hora de ser responsable de mis decisiones y de cómo han afectado a otros». Mateo lo miraba con incomprensión y un rastro de desafío. «¿Desde cuándo eres tan recto? Todos cometemos errores, Miguel. No tienes que cargar con el peso del mundo en tus hombros». «Pero no se trata solo de mí. Se trata de responsabilizarnos, de volver a construir lo que una vez se destruyó». Las palabras surgieron con un nuevo sentido, una revelación de que asumir la responsabilidad también significaba darle voz a su dolor y reconocer que el crecimiento real requiere confrontación. A medida que discutían, Miguel comenzó a desterrar demonios internos, aglutinando fuerzas en cada frase que pronunciaba. La fricción de la conversación revelaba más de lo que había anticipado. Necesitaba entender que, aunque los errores y las decisiones erradas habían marcado su vida, su evolución no debía ser disuelta por la negación de su pasado.
La conversación se convirtió en un viaje compartido. Mateo, al sentir la sinceridad en la voz de Miguel, empezó a abrirse también. Mientras comenzaba a mezclar colores en su paleta, una idea que había permanecido latente en su mente emergió con fuerza. Necesitaba plasmar su proceso de transformación en un proyecto artístico que hablara de la redención, del perdón y de la capacidad humana para comenzar de nuevo. En ese instante, comprendió que crear podría ser su forma de sanar no solo sus propias llagas, sino también las que había dejado en quienes lo rodeaban. Miguel se enfocó en esa visión. Se propuso hacer una serie de obras que narraran las historias de lucha y superación, inspiradas en su propia experiencia y en la de aquellos que había conocido en su camino. En cada imagen planeaba tejer simbolismos de esperanza y luz, contrastantes con las sombras del pasado. Lo que antes era una búsqueda de escape, ahora se convertiría en una misión de restitución. Sumergido en su trabajo, cada pincelada liberaba un poco más de la tensión acumulada en su alma. La magia de la creación le brindaba la oportunidad de redescubrirse. A medida que daba forma a su arte, también daba forma a sus pensamientos, a sus temores y a sus aspiraciones. Esa metamorfosis no solo se buscaba en el lienzo, sino que también resonaba en su interior. Sin embargo, una voz dentro de él seguía insistiendo en que esta no era la única forma de enfrentarse a sus demonios. Bueno, sí había logrado un diálogo constructivo con Mateo, pero ¿realmente había hecho las paces consigo mismo? La obra maestra que se proponía crear sería un reflejo del proceso de aceptación y curación, pero quedaba la pregunta latente de si Miguel podría verse a sí mismo a través de esa lente de perdón. Al final del día, cansado pero renovado, miró su obra en progreso. Aunque el camino hacia la plenitud parecía largo, había un halo de determinación que lo envolvía. Se dio cuenta de que la clave para mantener su cambio era la acción constante y el propósito consciente. Pero, justo cuando pensaba que había encontrado su rumbo, ocurrió un nuevo giro. Un mensaje en su teléfono interrumpió su concentración. Era de un antiguo conocido, una invitación que prometía complicaciones y pruebas inesperadas. Miguel no pudo evitar preguntarse si estaba preparado para lo que vendría. ¿Estaría listo para enfrentar no solo a sus demonios internos, sino también las críticas y desafíos que lo acechaban en su camino hacia adelante? La incertidumbre creció como un fuego lejano, recordándole que la lucha por la autenticidad era un viaje implacable que aún no había terminado. Al llegar a aquella invitación, Miguel sintió un torbellino de emociones. Era un llamado a un pasado que, aunque había decidido dejar atrás, jamás había estado totalmente alejado de su vida. La tentación de acudir a ese encuentro era innegable, pero también lo era el temor de lo que ese regreso significaría. Sin embargo, en su interior, una voz más fuerte lo instaba a no retroceder. Era el momento de demostrar que había cambiado y que su vida estaba en una trayectoria diferente. En las horas que siguieron, tomó la decisión de asistir. Con cada paso que daba hacia el lugar donde se llevaría a cabo el encuentro, entrelazaba su historia con la determinación de convertir ese momento en una nueva oportunidad. Su corazón tamborileaba, pero en lugar de ansiedad, se sentía empoderado por un propósito renovado. Lo que antes representaba su derrota, ahora era su posibilidad de reivindicación. Al entrar en el recinto, una mezcla de preguntas y miradas escépticas los rodeó. Este era el mismo lugar donde había compartido risas y recuerdos con sus compañeros de antaño, un punto de inflexión en su vida. Las primeras palabras que escuchó de un viejo conocido fueron un eco de su antigüedad. «¿Y tú, qué haces aquí, Miguel?» A pesar de las tensiones iniciales, él se mantuvo firme. En su voz resonaba una mezcla de nostalgia y resolución. «He venido a hablar, no a ocultarme en las sombras de mi pasado. Mi historia no es solo mía, es un reflejo de lo que podemos aprender y cambiar». La audacia de sus palabras tomó a todos por sorpresa, y aunque algunas miradas continuaban siendo despectivas, muchas otras parecían despertar una chispa de curiosidad.
Miguel aprovechó cada oportunidad para compartir su crecimiento, no solo su transformación, sino la motivación que lo había llevado allí. Habló sobre el arte que estaba creando, la serie de obras que narrarían no solo su historia, sino las luchas de todos aquellos que habían encontrado la valentía para confrontar sus propios fantasmas. Las palabras fluían con una sinceridad que por primera vez sentía que resonaba en su alma. Poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. Algunos de sus antiguos amigos, al escuchar su historia de resiliencia y deseo de redención, comenzaron a abrirse también. Compartieron sus propios miedos y experiencias, creando un entorno de entendimiento que antes parecía imposible. La vulnerabilidad en el aire se convirtió en un puente que les permitió reconectar a pesar de los años de separación. A medida que la reunión avanzaba, Miguel se sintió liberado. Había descubierto que, al compartir su verdad, no solo se estaba sanando a sí mismo, sino también a otros que llevaban su propia carga. Las acusaciones anteriores comenzaron a desvanecerse, y lo que quedó fue un sentido de comunidad que parecía renacer. Aquella noche, el miedo que antes lo atenazaba en cuanto al juicio de los otros se transformó en un llamado a la unidad. Al finalizar el encuentro, un antiguo amigo, Pedro, se acercó a él. Miguel, lo que has hecho hoy es un gran paso para todos nosotros. Nos has recordado que la transformación es posible. Todos enfrentamos demonios, pero tú lo has hecho con valentía. Las palabras de Pedro lo sorprendieron, pero también le llenaron el alma de esperanza y satisfacción. Era el reconocimiento que había estado buscando, una validación del esfuerzo que había puesto en su propia transformación. Al salir del lugar, Miguel sintió el aire fresco acariciar su rostro. Cada paso que daba se sentía más ligero, como si el peso de su pasado finalmente comenzara a desvanecerse. Con cada nueva interacción en la comunidad, sentía que iba forjando una identidad sólida, un reconocimiento que iba más allá de ser el campesino marcado por su tragedia. Era un hombre que había aprendido a levantarse de las cenizas, decidido a crear un futuro en el que su historia de superación sirviera como inspiración para otros. Así, Miguel se dio cuenta de que, aunque el camino de la transformación puede ser arduo, el verdadero crecimiento radica en la capacidad de enfrentar cada desafío con valor y autenticidad. Se había liberado del peso del pasado, y aunque sabía que quedaban más batallas por librar, ahora estaba preparado para enfrentarlas. La vida lo estaba guiando hacia un nuevo comienzo, donde el amor y el perdón, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, se convirtieron en la base de su renovada existencia. Como culminación de su travesía, Miguel comenzó a planificar una exposición de su serie de obras, un evento donde compartiría no solo su arte, sino también su historia de vida. Quería que cada persona que asistiera legitimizara su lucha, pudiera ver en sus pinturas un reflejo de la esperanza y el coraje. Era su manera de honrar lo vivido y de ampliar el círculo, convocando a quienes podrían resonar con su mensaje. Había encontrado su propósito, inspirar y motivar a otros. Hoy, Miguel ya no es el hombre que se escondía tras la fachada de un agricultor triste. Se ha convertido en un faro de esperanza para quienes se sienten perdidos. A través de su historia, ha demostrado que el cambio genuino es posible y que, al final del camino, lo más importante es encontrar la paz con uno mismo. Recuerda, si te ha emocionado la historia de Miguel y deseas seguir explorando este tipo de relatos transformadores, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y continuar apoyando el canal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Gracias por ser parte de esta comunidad de superación personal.